¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles a todas y todos. En este video estaremos estudiando el tema de extremos de funciones multivariable y para ser específico vamos a estar trabajando en dos grandes puntos. Número 1, vamos a describir el algoritmo necesario para poder determinar cuáles son los extremos de unas funciones. Y además de eso vamos a resolver un caso aplicado en donde voy a mostrar cómo aplicar ese algoritmo para poder resolver un problema y determinar los extremos de las funciones multivariables. Entonces, comencemos. En primer lugar, cuando nos referimos al término extremos, nos estamos refiriendo justamente ya sea a los máximos o mínimos de una función. A eso es lo que nos hace alusión ese término. Sin embargo, es importante que también tomen en cuenta de que en este tema, además de poder tener, llamémoslo así, máximos y mínimos, también podríamos llegar a tener puntos CIAs, que esos puntos CIAs es lo que nosotros podríamos darle como una analogía, regresando un poco a cálculo diferencial, pues como que fueran los puntos de inflexión. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de extremos, estamos hablando de puntos máximos, puntos mínimos y puntos CIA. Ese es el nombre que reciben. Evidentemente, los máximos son los valores más grandes que tiene la función, los mínimos son los valores más pequeños que tiene la función y los puntos CIA son una analogía con lo que son los puntos de inflexión, que se le llama punto CIA porque literalmente la función pareciera ser una silla de montar a caballo en esos puntos. Tiene esa forma, la gráfica de la función. Ahora bien, como les decía, vamos a trabajar primero con el algoritmo para poder determinar los extremos de estos tipos de funciones. Entonces vamos primero con él, pues. Hablemos del algoritmo, o sea, el procedimiento. ¿Sí? Vamos a poner aquí algoritmo propuesto para la determinación de los extremos de una función multivariable. Los casos que vamos a ver nosotros se van a restringir a funciones de dos variables. Entonces, comencemos, fíjense. Son específicamente 10 pasos los que tenemos que seguir. Entonces, voy a ir colocándolos aquí y les voy a ir detallando un poco toda la idea. En primer lugar, vean, ¿de dónde nace toda la idea de lo que vamos a ir haciendo? Nace justamente de cálculo diferencial en el que aprendimos a calcular puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión a partir de la primera y la segunda derivada. ¿Sí? Si se acuerdan, justamente los máximos y mínimos de una función se encontraban a partir de igualar la primera derivada de la función a cero y los puntos de inflexión se encontraban a partir de la segunda derivada igualando esta a cero. En otras palabras, estos extremos justamente salen de las derivadas. Sin embargo, el problema que tenemos aquí en funciones de varias variables es que justamente hay más variables y justamente tenemos varios tipos de derivadas parciales. Entonces vamos a tener que ir jugando con este proceso de las derivadas parciales para poder llegar a obtener los valores donde se ubican esos extremos de funciones multivariables y además de eso, pues ver toda esta parte de cuánto valen, ¿no? Nosotros ahorita vamos a encontrar en qué punto se ubican y para encontrar cuánto valen, pues sería simple y sencillamente venir a evaluar ese valor en la función original. O sea, ese punto que encontremos, x, y, evaluarlo en la función, pues, original. Entonces, ahora sí, fíjense, pues, el primer paso va a ser justamente obtener la derivada parcial de la función respecto a x, de f de x, parcial, ¿no? Segundo paso, vamos a obtener la primera derivada parcial de la función respecto a y. Hasta ahí se dan cuenta bastante tranquilo. Aquí empieza un poquito a complicarse. Con esas dos primeras derivadas ya podemos nosotros encontrar los puntos críticos. ¿Okay? Puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son los puntos donde es posible que exista un máximo o un mínimo, en este caso, una silla. Justamente son los puntos que críticamente podríamos llegar a buscar dónde están esos valores, ¿no? ¿Cómo los vamos a encontrar? Vamos a plantear dos ecuaciones. Vamos a plantear la ecuación en la que la primera derivada parcial de la función respecto a x está igualada a 0
y otra ecuación en la que la primera derivada parcial respecto a y está igualada a 0. Y vamos a resolver esas ecuaciones que nos van a dar justamente valores de la función en donde vamos a encontrar pues posibles puntos donde hay máximos o mínimos, ¿no? Esta parte es una parte un poco rebuscada porque no hay un proceso exacto para poder resolver las ecuaciones y generalmente involucra hacer un sistema de ecuaciones entre estas dos. Ya van a darse cuenta que esto es una parte en la que va variando mucho entre procedimiento y procedimiento, ya que no hay un estándar de cómo resolverlo, sino literalmente es como a uno se le ocurra en ese momento aplicando toda la álgebra que ya ustedes conocen. Ahora bien, con esos puntos encontrados, el cuarto paso es justamente saber si se usan o no esos puntos. Entonces vamos a contestar la pregunta si uso el punto. Como les decía, de este paso 3 nosotros vamos a encontrar un conjunto de puntos, n cantidad de puntos, ¿no? Que van a tener pues coordenadas dadas, ¿no? O sea, nosotros vamos a encontrar justamente estos puntos. Y la idea es preguntarnos si esos puntos los podemos utilizar o no. Para contestar esa pregunta, lo que tenemos que hacer es venir y evaluar justamente la primera derivada de la función respecto a x y la primera derivada de la función respecto a y, evaluarlas justamente en esos valores de los puntos. Es decir, evaluamos el punto 1, evaluamos el punto 2 en las expresiones de la primera derivada y si eso nos da 0 en ambas, ¿sí? O sea, por ejemplo, este punto número 1, vengo yo y lo voy a evaluar en esta primera derivada y en esta primera derivada. Si al evaluarlos en ambas me da 0, significa que puedo utilizar el punto. Si me da 0 en una, pero no en la otra, entonces no lo puedo utilizar. Y si obviamente no me da 0 en ninguna, pues tampoco lo utilizo. Es un criterio para saber cuáles venir a trabajar. El siguiente paso ya implica sacar más derivadas. Ahora vamos a sacar la segunda derivada de la función respecto a x, que va a ser df, me equivoqué, df de x cuadrado, ¿sí? Respecto a x. Sexto paso, vamos a sacar f y, que sería la segunda derivada parcial de la función respecto a y, ¿sí? Ya podemos partir justamente de las primeras, ¿no? Prácticamente esta lo volvemos a derivar respecto a x y esta lo volvemos a derivar respecto a y. Y ahora vamos a sacar una derivada parcial mixta. Vamos a sacar fxy, que recuerden que esto significa que primero hay que derivar la x y luego la y. Es decir, sería d de y de df de x. En otras palabras, primero derivamos la x y la derivada de la x la derivamos respecto a la y. Por lo cual podríamos agarrar esta, miren, la expresión que nos haya quedado ahí y derivar ese resultado respecto a la y, para obtener justamente el paso 7. Con esos pasos ya armados, que prácticamente son solo derivar, ahora podemos venir al paso 8, que involucra empezar a ver cuáles de estos puntos que determinamos acá que podíamos utilizar en el paso 4, cuál de esos puntos es un máximo, cuál de esos puntos es un mínimo. Para ello tenemos que armar un discriminante. El discriminante nos va a ayudar a discriminar, o sea, a seleccionar, a saber si el punto es una cosa u otra. Este discriminante le vamos a dar el nombre de D mayúscula y esa D mayúscula se calcula justamente a partir de las derivadas que acabamos de decir. Básicamente, se agarra la segunda derivada parcial de la función respecto a x y esa derivada se multiplica por la segunda derivada parcial de la función respecto a y. O sea, se multiplican esas dos. Prácticamente, si lo ven así, el paso 5 por el paso 6 se multiplican. Y se le resta la derivada mixta fxy, ¿sí?, elevada al cuadrado. El resultado de este discriminante, al meter los valores justamente de estas derivadas evaluadas en los puntos correspondientes al paso 4, pues nos va a decir a nosotros si utilizamos el punto como un, pero mejor dicho, si utilizamos no, si ese punto resulta ser un máximo, resulta ser un mínimo, o no es ninguna de esas cosas, o si es una silla. Para eso, justamente pasamos al paso 9. El paso 8 es básicamente armar la expresión, si lo quieren ver así. Generalmente esto lo vamos haciendo en una tablita y en la tablita vamos como completando estos valores para ir haciendo como una comparativa, igual que como lo hacíamos en cálculo diferencial. El paso 9 justamente es el paso de la conclusión, es decir, poder ya determinar si el punto es o no es un máximo, un mínimo, ¿qué sería?
Para esto utilizamos el criterio del discriminante. Si el discriminante que calculamos previamente es mayor a 0, pues entonces el punto puede ser un máximo o podría ser un mínimo. ¿Cómo vamos a ver si es máximo o mínimo? Bueno, vamos a basarnos en la segunda derivada de la función respecto a x. Es decir, si el discriminante queda 0, pero queda mayor que 0, o sea, es positivo, eso va a implicar entonces que puede ser un máximo o un mínimo. Pero para saber si es un máximo o un mínimo vamos a usar otro criterio, que es justamente el de la segunda derivada de la función respecto a x, que es la primera variable. Si es un máximo es porque esta segunda derivada es menor a 0, es decir, es negativa, y si es un mínimo es porque esta segunda derivada es mayor a 0. Cabe aclarar que se utiliza la derivada, o sea, la segunda derivada parcial respecto a la primera función. La y no la utilizamos más que en el discriminante. Finalmente, si el discriminante es menor a 0, entonces ahí es donde vamos a tener un punto silla, que es como un análogo del punto de inflexión. Y por si se lo preguntan, si el discriminante queda exactamente 0, pues básicamente no es concluyente. Es decir, no nos dice qué es. Como que ahí falla la prueba, si lo quieren ver así. En resumen, fíjense, de los puntos que yo haya obtenido aquí en el paso 4, que sí me quedaron que las dos derivadas son 0 al evaluar esos puntos, pues justamente yo con esos puntos voy a venir a evaluar la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y, los multiplico, evalúo la derivada mixta en ese punto y la elevo al cuadrado y hago toda esta operación. ¿Sí? Generalmente se hace en una tablita. Y si el resultado final de este discriminante me queda a mí que es negativo, significa que es una silla. Si me queda a mí 0, significa que no puedo sacar una conclusión de eso. Y si me queda que es positivo, entonces ahí es donde ya puedo decir si es un máximo o un mínimo. Y para eso me tengo que venir a ver cuánto me dio el valor de esta, miren, de la segunda derivada parcial de la función respecto a x en ese punto. Si me queda negativa es porque es un máximo, si me queda positiva es porque es un mínimo. Es como un criterio para poder ir teniendo como el mapa de lo que hay que ir haciendo. Si les sirve, les recomiendo mucho hacer tal vez un diagrama de flujo de todo esto para poder tener un algoritmo pues como que en dibujito, ¿no? Finalmente, el paso número 10, depende, básicamente es determinar los valores máximos, mínimos y sillas en f de xy. ¿Qué es lo que les comentaba al principio? ¿Qué se hace? Ya sabiendo qué puntos son máximos, mínimos y sillas, esos puntos se vienen y se evalúan en la función original para saber cuánto valen. Nosotros aquí, al determinar los puntos, en el paso 9, sabemos dónde se ubica el máximo. O sea, por ejemplo, el máximo está en 1,3, el mínimo está en menos 2,5. ¿Sí? Sabemos dónde están. Pero si queremos saber cuánto vale el máximo y cuánto vale el mínimo, hay que meter esos puntos en la función original para encontrar el valor. Y esto pues es dependiente si me lo piden o no. Muchas veces los ejercicios solo les dicen que encuentren qué puntos son máximos y mínimos, pero no que encuentren el valor máximo o mínimo. Pero pues para que tengan ahí las dos cosas presentes, ¿no? Entonces, este es el algoritmo para poder determinar los extremos de una función multivariable. Sin embargo, como les decía, al final esto lo vamos a ir viendo ya en un proceso aplicado en el siguiente problema. Entonces, vamos a pasar justo a ese problema. Entonces, fíjense, pues, nos van a decir aquí, determinar, ¿sí?, los extremos, ubicación y valor, o sea que me piden todo hasta el paso 10, de la siguiente función. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues vamos primero a copiar el problema, que sería f de xy es igual a y al cubo más 3x al cuadrado por y menos 6x al cuadrado menos 6y más 2. Revisemos. Y al cubo más 3x al cuadrado por y menos 6x al cuadrado menos 6y cuadrado más 2. Va. Entonces fíjense pues. Vean, yo al final sé que tengo que hacer todos estos pasos, pero se van a dar cuenta que yo les voy a mostrar ahorita cómo no tienen que seguir exactamente el orden de todas esas cosas para poder resolver todo el problema.
Yo lo que suelo hacer es mejor primero sacar todas las derivadas y luego ya quedarme haciendo la parte de la resolución del sistema para ver qué puntos utilizar para la prueba del discriminante y a concluir y sacar los valores necesarios. Entonces fíjense pues, yo lo que hago es, primero, saco todas las derivadas parciales. Primero respecto a x, para esta función, su derivada sería 6xy menos 12x. Luego aquí, saco la derivada parcial respecto a la y. Otra vez respecto a esta. Sería 3y cuadrado más 3x cuadrado menos 12y. Y aquí ya solo pura derivada, ¿no? Ahora, de una vez, de esta, miren, saco de una vez fxx. De una vez salir de todo el proceso de la derivación. Esta la vuelvo a derivar respecto a x, que me daría 6y menos 12. Y de una vez, fíjense, punto y coma, voy a sacar fxy, porque prácticamente de esta, ahora la voy a derivar respecto a la y, que su derivada sería simplemente 6x. ¿Ven? Por eso primero hago todas las derivadas, como para salir de todos esos como detalles, ¿no?, de operación. Ahora voy a sacar de una vez f(y), que me va a servir para el discriminante. ¿Sí? Digamos como que esta la voy a volver a derivar respecto a la y, quedándome 6y menos 12. Y ahí miren, ya tengo todas las derivadas que voy a ir usando a lo largo de todo el procedimiento. Ahora, ya con esas derivadas, vengo a la parte, digamos, un poquito compleja de este procedimiento, que es la parte de encontrar dónde están los números críticos o los puntos críticos. Para eso voy a agarrar la primera derivada de la función respecto a x y la voy a igualar a 0. Y lo mismo voy a hacer con la y. La primera derivada de la función respecto a y la voy a igualar a 0. Es decir, esta, miren, 6xy menos 12x la voy a igualar a 0. Y luego esta, que es la de la y, 3y cuadrado más 3x cuadrado menos 12y, la voy a igualar a 0. Ya teniéndolas igualadas a 0, ahora tengo que resolver este sistema. Y aquí vean es donde les digo, ¿qué se puede hacer? Cualquier cosa que sea matemáticamente correcta. Se puede resolver matrices, se puede resolver con regla de Cramer, se puede resolver con método geométrico, se puede resolver con sustitución, igualación, eliminación, el método que ustedes consideren, sustitución, lo que sea, lo que uno logre ver, literalmente. Yo, por ejemplo, fíjense aquí, lo que logro ver es esta parte. Aquí, por ejemplo, puedo ver claramente que hay factor común 6x. Entonces digo, 6x, factor común de y, menos 2. Y eso es igual a 0. Al hacer eso, miren, puedo aplicar la propiedad del producto nulo y me van a salir dos factores. Este 6x igual a 0 y este y menos 2 igual a 0. De acá despejo a la x como 0, ¿no? Al pasar a dividir dentro de 6. Y me queda x igual a 0. Y de acá, pues simplemente paso el 2 a sumar y me queda y igual a 2. Ahí ya tengo dos posibles valores, si se dan cuenta. Un posible punto que voy a poder utilizar. Ahora lo que voy a hacer, fíjense, tomando esos valores, voy a ver si puedo resolver algo acá. Si se dan cuenta en esta, no hay factor común, ni hay forma tal vez de factorizarla completa. Quizás si tomo estos dos, sí, pues porque tienen factor común 3y, pero no tengo factor común para la x. En todo caso, tal vez tomarle factor común 3 a todos, pero el 3 no me ayuda en absolutamente nada, porque no estoy sacando ninguna letra. Entonces, viendo los sistemas, que ojo, repito, aquí no hay una forma estándar, es como ustedes lo vayan viendo en el momento, ¿sí? Lo que voy a hacer yo ahorita es tomar estos valores de referencia, miren que ya obtuve, y voy a ver qué pasa si los sustituyo en la otra. Entonces voy a decir, de acá, miren, si x es igual a 0, ¿de dónde salió eso? De este, miren, ya me lo inventé, está aquí, lo resolví del anterior, como hacer la sustitución de una en otra, ¿no? Si es así, miren, me quedaría 3y cuadrado más 3 por 0 al cuadrado menos 12y igual a 0. Y de esto, si se dan cuenta, me queda la ecuación 3y cuadrado menos 12y igual a 0. En donde aquí sí, si se dan cuenta, puedo factorizar. Factor común 3y de y menos 4. Y de aquí me salen dos posibles respuestas. Miren, al aplicar otra vez la propiedad del producto nulo. 3y igual a 0, y igual a 0. Al pasar a dividir, obviamente, el 3, ahí obtenemos ya un resultado
perdón, aquí copié mal, es 0. 0 dividido 3 es 0. Y y menos 4 igual a 0 es igual a y igual a 4. De aquí fíjense entonces, yo metí x igual a 0 y me salieron estos dos valores de la y, por lo que puedo empezar a formar puntos. Miren, el punto 0 en la x, 0 en la y, que salió cabal de aquí. Otro punto, el punto donde la x vale 0, porque de ahí me salió esta respuesta, y la y vale 4. Ahí es donde voy formando combinaciones, miren. ¿Cómo la formé? Básicamente haciéndoles un mini reprise, agarré el valor de esta x igual a 0, miren, y sustituí ese valor de x igual a 0 en la otra ecuación para encontrar valores de la y. ¿Ven? ¿Siempre se hace así? No. Eso va a depender del sistema. Si se puede resolver de otra manera, se hace de otra manera. Ahí es ya la pura práctica algebraica. Voy a hacer ahora lo mismo, pero con el y igual a 2. Y aquí miren, voy a decir, si y es igual a 2. Entonces me voy acá, 3 por 2 al cuadrado, más 3 por x cuadrado, menos 12 por 2, igual a 0. Aquí se dan cuenta, me queda una ecuación todavía más sencilla. Aquí me va a quedar 12, 3x al cuadrado, y aquí menos 24, ¿no? De este 12 por 2. De aquí puedo operar, fíjense. Más 12 menos 24 me daría menos 12. Y de aquí puedo despejar la x, miren. X sería más menos, la raíz del 12 pasa a sumar, el 3 pasa a dividir y el más menos salió de quitarle el cuadrado a la x. Quedándome, entonces aquí, x es igual a más menos la raíz de 4, por lo que x es igual a más menos 2. Me salen dos valores. X igual a 2 positivo, x igual a 2 negativo. Y entonces, vean, esto me salió cuando la y era igual a 2, por lo que puedo formar otros dos puntos. Miren, el punto 3, que es el punto donde la x vale 2 y la y vale 2. Y el punto 4, que es el punto donde la x vale menos 2 y donde la y vale 2, porque de ahí justo fue donde salió el valor. Agregado a eso, fíjense, aquí ya tengo varias combinaciones, miren, posibles puntos que pueden ser máximos o mínimos. Y solo me faltaría hacer la combinación justo de estos dos, ¿no? O sea, donde la x vale 0 y la y vale 2. El orden con el que pongan los puntos no importa, ¿sí? Eso es total y completamente aleatorio. Y si de hecho se dan cuenta, este paso es algo rebuscado, ¿no? O sea, no hay una forma específica de cómo hacerlo. Es literal como a uno se le ocurra en el momento. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora hay que venir a ver si usamos o no estos valores. Para eso hago una tablita en donde voy a colocar los puntos, ¿sí? Que son justamente el punto 0, 0, el punto 0, 4, el punto 2, 2, el punto menos 2, 2, que es el punto 4, y finalmente el punto 5, que es el punto 0,2. Y voy a venir a evaluar esto en la primera derivada parcial respecto a x y en la primera derivada parcial respecto a y. Es decir, voy a evaluar estas expresiones, vamos a poner por aquí, miren, que puse acá, miren, esta y esta, miren. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar los puntos. Por ejemplo, supónganse, voy a venir y agarrar el punto de este ejemplo, miren, el 0,4, y lo voy a meter en la fx, es decir, en x meto 0, en y meto 4, ¿sí? Y el resultado que me quede es el numerito que yo voy a poner acá, ¿sí? Entonces, al hacer las evaluaciones, yo aquí ya les tengo resuelta la tabla, y en la primera me da 0, en la otra me da 0, aquí me da 0, 0, 0, 0, aquí me da 0 también, aquí me da 0 también, en esta me da 0 y en esta me da menos 12. ¿Qué significa eso? En primer lugar, yo les recomiendo pausar el video e ir a meter estos valores, estos puntos, estas x y estas y en estas dos derivadas y ver los resultados para comprobar de dónde salieron estos resultados de la tablita. Ahora bien, ya teniendo esos resultados, ¿qué significa? Si ambas me quedan 0, significa entonces que puedo utilizar los puntos. Eso significa que el punto del 1 al 4 los tengo que utilizar
Y justamente como en el punto 5 la derivada parcial de y evaluada en ese punto me quedó menos 12, pues no lo puedo utilizar. Con una que no dé 0, no se puede utilizar ese punto. Es decir, este punto ya no es posible de ser un máximo, un mínimo o una silla. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense. Aquí viene otra parte que es un poco larga, pero es la parte, digamos, práctica del problema. Vamos a volver a armar una tablita. Vamos a hacerlo aquí en rojo porque es la parte crítica. Vamos a volver a armar una tablita otra vez con los puntos. Ahora sí ya los puntos que sabemos que van a posiblemente ser máximos, mínimos y todas esas cosas, ¿no? Que sería el punto 0, 0. Ojo con esto. La tabla, por favor, no la hagan con reglas y no pierdan tiempo en eso. Hagan su tabla rapidito. El chiste es poner los valores y representar la información. No es tanto que se vea bien. Lo importante es que sea entendible el proceso que ustedes están llevando a cabo. Miren, trabajo con estos 4 puntos que ya seleccioné. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar esos puntos en fxx, en fyy, en fxy. ¿Sí? Cada uno de esos puntos se evalúa en esas respectivas derivadas y voy a justamente armar el discriminante. Que el discriminante, ¿se acuerdan? Es fxx ahí, por fyy menos fxy al cuadrado. Es decir, voy a agarrar el valor de esta columna y lo voy a meter acá. El valor de esta columna y lo voy a meter acá. El valor de esta columna y lo voy a meter acá elevado al cuadrado. Voy a hacer la operación que quedó acá, que es justamente el discriminante de, y con ese valor del discriminante voy a poder sacar mi conclusión. Es decir, saber si es un máximo o si es un mínimo. Entonces, yo ahorita voy a completar la tabla con los valores. Pero repito, ¿qué tendrían que hacer? Por ejemplo, si fuera el caso, digamos, de esta fxx evaluada en el punto 2, 2, lo que habría que hacer es justamente venir a fxx y evaluar ese 2, 2, o sea, x2, y2, en este caso prácticamente solo habría que evaluar la y porque no hay x, ¿va? Y el valor que me quede ahí, pues lo meto en la tablita. Esa es la idea, es simplemente ir evaluando, repito, es solo de evaluar. Al evaluar, los resultados que les deberían de quedar son los siguientes. Mi consejo, pausen el video, metan ustedes los datos a la calculadora y verifiquen que todo les quede tal y como lo estoy poniendo yo acá. Yo justamente, como esto es una explicación del proceso, no tanto de cómo evaluar las cosas, pues por eso lo estoy haciendo rápido. Ya, estos valores son los que se meterían en el discriminante. Por ejemplo, aquí miren, menos 12 por menos 12, menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Cabal, menos 12 por menos 12, menos 0 al cuadrado. Eso es lo que va calculando el discriminante y por eso esta tablita nos ayuda como a ordenar los datos. ¿Es obligatorio hacer la tabla? No, pero es más fácil de visualizar así. Aquí va a quedar 144, 144 y menos 144 y menos 144. ¿Siempre van a quedar iguales? No, lo que no importa de hecho es el signo. Porque fíjense, al ver ya aquí que el discriminante me dice que estos valores son negativos, yo puedo venir y sacar la conclusión rápidamente de que estos son sillas. Estos puntos representan sillas, que fue lo que les hablé aquí. Miren, si el discriminante es negativo, es porque es una silla. Mientras que en los primeros dos, como quedaron positivos, como se pueden dar cuenta acá, miren, son positivos, eso implica que podrían ser un máximo o un mínimo. Miren, cuando el discriminante es positivo, o es máximo o es mínimo. Para poder saber cuál de los dos es, me tengo que ir a la segunda derivada parcial de la función respecto a x, o sea, respecto a la primera variable, y si es negativo esa derivada en ese punto, es porque es un máximo, y si es positiva esa derivada evaluada en ese punto, entonces porque es un mínimo. Entonces vean aquí, como en la tablita yo tengo esa columna con la derivada, puedo hacer la comparativa. Vean, discriminante positivo, pero segunda derivada de la función respecto a x negativa, eso implica entonces que va a ser un máximo. Mientras que en el otro tenemos discriminante positivo, pero segunda derivada de la función respecto a x positiva, por lo que entonces es justamente un mínimo.
Justo vean este problema, nos da todos los tipos de lo que podría pasarnos y por eso los propuse como un ejemplo resuelto. Ahora, ¿siempre van a haber máximos, mínimos y sías? No. Puede ser que no haya ninguno, puede ser que solo haya máximos, puede ser que solo haya mínimos, puede ser que solo haya sías, puede ser que solo haya máximos y mínimos y no hayan sías, puede ser que haya mínimo con sía, puede ser que haya sía con máximo. Cualquier posibilidad que esté ahí puede pasar. No por fuerza tienen que haber los tres, pero yo les quise poner un caso donde están los tres para que ustedes vean cómo pasaría en cada uno de ellos, ¿no? Para hacer un macro caso. Ahora bien, aquí fíjense, entonces ya podríamos nosotros decir, ¿sí? Y contestar a una parte de la pregunta. ¿Dónde se ubican, pues, los máximos, mínimos y sías? El máximo está ubicado en el punto 1, que es el punto 0,0. El mínimo está ubicado en el punto 2, que es el punto 0,4. Mientras que las sías aparecen en dos puntos. En el punto 3, 2,2 y en el punto 4, que es menos 2,2. Ahí es donde se ubican. Ahora, y si ahí me preguntan, ¿cuánto valen? Vamos a poner otro color para que vean la diferencia. Vámonos aquí. ¿Cuánto valen? O sea, ¿cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el valor de la sía? Entonces, lo que tengo que hacer yo es evaluar estos puntos en la función original. No en las derivadas, sino en este caso, en esta. Miren, en la función original. Ya con los puntos encontrados, voy y evalúo esos puntos en la función original. Para poder decir, por ejemplo, al evaluar el máximo, que me va a quedar 2. Al evaluar el mínimo, que me va a quedar menos 30, y al evaluar las sías, fíjense curiosamente, la sía 1 y la sía 2, vamos a ponerle a este 1 y a este 2 para que se guíen ahí, pues me dan ambas menos 14. ¿Siempre deben de quedar lo mismo? No. ¿De dónde sacó esos valores? Vine y agarré estos puntos y los metí en esta función original para encontrar cuánto vale. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Dense cuenta que es un proceso un poco largo, implica usar bastante la calculadora. Mi recomendación es que sí lo vean paso a paso, vayan probando y pausando el video. Por eso justamente la explicación es rápida para que pues puedan ustedes ver el panorama general y ya lleguen con una noción al salón de clase, ¿no? Donde vamos a estar resolviendo más ejercicios. Ahora bien, importante. Para llegar al salón les recomiendo llevar computadora para poder trabajar en la experiencia de aprendizaje y en segundo lugar van a tener una tarea. Es una tarea previa, ¿sí? No es opcional realizarla, ¿sí? Es una tarea que me va a garantizar a mí que practicaron este tema. Justamente la tarea les va a pedir que determinen la ubicación, ojo, la ubicación, no los valores, de los máximos, mínimos y sías, si los hay, porque puede ser que no los haya, ¿no? De la función que les doy, f de xy, es igual a x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 2. X a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 2. Esta es su tarea previa. No opcional realizarla, ¿sí? No opcional. Esta la deben de llevar ya resuelta para la clase que vamos a hacer sobre este tema. Entonces, espero ver dudas justamente el día de la clase y se van a dar cuenta que con la modalidad que diseñé esta experiencia van a poder irlo contestando y viéndolo todavía un poco más despacio. La ventaja de verlo así es que pueden pausar el video, regresar, preguntar por qué hizo esto, por qué hizo el otro, llevar esas dudas y con mucho gusto las vamos contestando. Y pues con eso terminaríamos, chicos. Espero que tengan un feliz día, hagan su tarea y nos vemos en clase. Nos vemos, chicos.